presentamos ante todos, ¿no? El diencéfalo es el cerebro medio, es una especie de estación, tiene funciones específicas, ¿no? Como el hipotálamo, que tiene que ver con el sistema endocrino y el sistema nervioso, es como un sistema de integración. Y las vías. El tálamo también, el tálamo que tiene que ver como una estructura de estación ahí, ¿no? De todas las vías que vienen de la periferia. El epitálamo, que tiene que ver con el control del sueño, ¿no? Por la glándula pineal, etc. Por eso le llaman a esta estructura el cerebro medio, y se ubica entre la corteza y el tronco encefálico. Y el cerebelo tiene que ver con el equilibrio, ¿ya? Con el equilibrio. Si yo tengo una falla a nivel del cerebelo, lo que yo produciría es una marcha de borracho, ¿no? Una marcha atáxica. ¿No? Muy bien. El cerebro se ubica dentro de la fosa craneal, ¿no? Recuerden que ustedes miran el piso de la fosa craneal y ven tres zonas, ¿no? Fosa craneal anterior, media y posterior. A nivel anterior está el lóbulo frontal, a nivel media el lóbulo temporal y a nivel posterior el lóbulo occipital. Pesa más o menos 1400 gramos, ¿ya? Y su célula que lo conforma se llama neurona. 100.000 millones de neuronas ocupan nuestra cavidad craneal. Y cada semana matan ustedes con la chela, ¿no? El cerebro se distribuye bajo dos zonas. Así como todo el sistema nervioso central, el cerebro tiene dos zonas o dos sustancias, una sustancia gris y una sustancia periférica, ¿ya? Una sustancia gris y una sustancia periférica. La sustancia gris en el cerebro se le llama corteza cerebral, y la sustancia blanca, bueno, sirve de conexión, acuérdense que la sustancia blanca es lo que permite conducir nada más, llevar y traer información, y la sustancia gris integra información. Por eso que la sustancia gris está formada por cuerpos neuronales y la sustancia blanca por axones. Muy bien, pero la sustancia gris en el cerebro es periférica, a la cual llamamos corteza. También hay sustancia gris metida dentro de la sustancia blanca y tiene un nombre, se llaman ganglios basales o núcleos basales, donde tenemos que reconocer al núcleo lenticular y al núcleo caudal. Con el cerebelo pasa lo mismo, hay una sustancia gris periférica y una sustancia blanca central. La sustancia blanca en el cerebelo son los pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Y la sustancia gris periférica es la corteza cerebelosa, ¿cierto? Pero hay también núcleos metidos dentro de la sustancia blanca cerebelosa y se le llama núcleos cerebelosos. Entonces no confundan núcleos cerebrales a núcleos cerebelosos. Núcleos cerebrales, lenticular y caudado. Núcleos cerebelosos, dentado, fastigio y poliforme, ¿cierto? ¿Y el interposito? Y el lenticular. Cuatro núcleos, ya no confundan, son diferentes. Muy bien. No confundo. Entonces, para estudiar el cerebro hay que estudiarlo bajo dos formas, ¿no? Como todo el sistema nervioso central. Configuración externa y configuración interna. El cerebro está dividido por esta fisura, que es la fisura longitudinal, y divide al cerebro en dos grandes hemisferios. Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, unidos a través de comisuras, siendo la más grande de ellas el cuerpo calloso. ¿Ya? Si nosotros cortamos acá el cuerpo calloso y a todas las comisuras que lo unen, el fornix, la comisura blanca anterior y posterior, me quedo con un hemisferio y lo miro desde la parte lateral. Si lo miro desde la parte lateral, voy a ver yo unos surcos profundos, los surcos principales o cisuras. En primer lugar tendría esta de acá, que viene a ser el surco central o de Rolando, que divide al hemisferio en un lóbulo frontal y un lóbulo parital. Luego tendría este surco de acá, que vendría a ser el surco lateral de Silvio. Por encima ya vemos a los dos lóbulos y por debajo al lóbulo temporal. Y finalmente tendría esto de acá, que vendría a ser el surco parieto occipital, porque lo separa al occipital de los demás lóbulos. Entonces, tres surcos profundos, tres surcos principales. Pero nosotros no tenemos 4 lóbulos, como mencioné ahí, sino tenemos 5 lóbulos. ¿Cómo se llama el quinto lóbulo? Lóbulo de la ínsula. La ínsula. ¿Y el lóbulo de la ínsula dónde lo voy a ver? Para verlo, yo la fisura de Silvio la tengo que
abrir, ¿no? Agarro la esfera de Silvio y la abro. Y cuando la abro, en el fondo voy a encontrar mi quinto lóbulo, llamado lóbulo de la Ínsula. ínsula. Sistema límbico. Así es. Y este pertenece al sistema Límbico. límbico. ¿Ya? Sistema límbico. Muy bien. Entonces ya tenemos los surcos principales. El surco central, el de Rolando. Por Rolando. El surco lateral o de Silvio y el surco parieto occipital. Esos son los surcos principales. Pero después tengo los surcos secundarios, ¿ya? Accesorios, menos profundos, que dividen a los lóbulos en giros o circunvoluciones. Empecemos con el temporal. Primero tengo este surco que está acá, que viene a ser el surco temporal superior. Y este surco que está acá, que viene a ser el surco temporal inferior. Este surco divide el lóbulo temporal en tres giros. El giro temporal inferior, el giro temporal medio y el giro temporal superior. Entonces, en el lóbulo temporal yo tengo tres giros o tres circunvoluciones. Luego en el lóbulo frontal pasa algo similar. Primero tengo este surco que está acá, que es el surco frontal inferior también. Y tengo este surco que está acá, que es el surco frontal superior. Y hace lo mismo, divide el lóbulo frontal en tres giros. El giro frontal inferior, giro frontal medio y giro frontal superior. Pero aparte de ello, en el lóbulo parietal tengo otro surco importante, que es este surco de acá. Es el surco pre-central, o también llamado pre-rolándico. ¿Ya? Y ahí forma entre el surco de Rolando y su surco precentral otro giro, que es el giro Central. pre-central, que es un giro muy conocido, porque acá está el área 4 de Broca. Ahí nacen los fascículos o los tractos córtico-espinales, que son los que se depuran. Gracias a esta área nosotros nos movemos. Si tenemos una lesión de esta área nos da hemiplegia. ¿Ya? Es la precentral, es el área motora primaria, área 4. Gracias a ello yo me muevo. Yo muevo mi brazo, mis piernas, todo. ¿Ya? Muy bien. En el lóbulo frontal hay que reconocer a este surco, que viene a ser el surco intraparietal. ¿Ya? Al surco intraparietal, que divide al lóbulo parietal en un lóbulo parietal superior y un lóbulo parietal inferior. Acuérdense del lóbulo parietal inferior porque acá tengo yo al giro supramarginal y al giro el giro angular y supramarginal. Dos giros importantes en la audición, porque acá se encuentran las áreas de Wernicke. 22, creo. Acuérdense que el lóbulo parietal tiene que ver con la sensibilidad. Si acá había un surco precentral, acá también tengo un surco postcentral. Surco postcentral. Por lo tanto, se forma un giro acá que se llama el giro postcentral. Este giro postcentral es importante porque tiene el área 1, 2 y 3 de Brodmann, que son las áreas sensitivas primarias. Por esto yo siento dolor, temperatura, tacto, todo lo siento acá. ¿Ya? Por eso se dice que el lóbulo parietal tiene que ver con la sensibilidad y el lóbulo frontal tiene que ver con la motricidad. ¿No? Pero aparte el lóbulo frontal tiene que ver con la inteligencia, con el juicio, con el raciocinio, ¿no? Muy bien. Y a nivel occipital, acuérdense del surco semilunar y el surco calcarino, porque alrededor de este surco calcarino se encuentran las áreas 17, que es el área visual primaria, el área 18 y 19, área visual secundaria. ¿Ya? Estos son los principales surcos accesorios que yo tengo en cada lóbulo y que me dividen los lóbulos en giros. A nivel inferior, también podemos nosotros ver algunos giros importantes, pero obviamente los giros, ¿por qué estaban separados? Por surcos. Por lo tanto, acá voy a tener un surco, se llama surco occipito
temporal. ¿Ya? Forma este giro que está acá, que es el giro occipito temporal, como está hacia afuera, lateral. El otro que está hacia adentro será el giro occipito temporal medial. Si es lateral, esto es medial. Luego tengo lo que es el surco renal, ya el surco del hipocampo, ¿no? O el surco colateral, que forma lo que es el giro parahipocampal. ¿Ya? El giro parahipocampal, que termina en una zona que se llama el uncus del hipocampo. Todo esto corresponde pues al sistema límbico, ¿ya? Que tiene que ver con las emociones, con la tristeza, la alegría, todo eso tiene que ver con el sistema límbico. El sistema límbico lo encuentro yo en el lóbulo de la ínsula. Muy bien, hacia adelante voy a tener este surco que está acá, que es el surco olfatorio. ¿Por qué se llama así? Porque aloja al nervio olfatorio. Y este surco de acá, que se llama el surco orbitario, por lo tanto este giro se llama el giro orbitario. Son algunos giros importantes que yo encuentro en la vista inferior. Y todo lo que ustedes están viendo acá viene a ser la parte del tronco encefálico, porque esto es el mesencéfalo. Acá están los cuerpos mamilares, la sustancia perforada posterior, y acá la glándula pineal. Perdón, no, la glándula hipófisis. La pineal está en la parte posterior. ¿Ya? La hipófisis, que es un cierto nivel de la mesencéfalo. Este corte, que me permite también estudiar parte de la configuración externa, es el corte sagital del encéfalo, porque acá puedo estudiar todo el encéfalo: cerebro, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo en la parte posterior. Es un resumen casi de todo lo que es la configuración externa. Primero tenemos pues en la parte ósea, ¿no? Al hueso frontal, al hueso parietal, el hueso occipital, ¿no? Eso le llaman la calota. La calota. ¿Ya? Caleta. Esa calota está impregnada por una arteria, que cuando uno se golpea la cabeza hace un hematoma, se llama hematoma epidural. ¿Quién produce el hematoma epidural? La ruptura de la arteria meningia. ¿Ya? En la calota le llamaban la hoja de la higuera. Tú miras la calota, ves una impregnación arterial. Se llama la hoja de la higuera, que es la impregnación de la arteria meningia media. ¿Ya? Una rama que viene incluso desde esta zona de acá, que es la arteria maxilar. Asciende, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos pues acá, el drenaje venoso del cerebro no se llaman venas, se llaman senos. Entonces, acá tengo yo al seno sagital superior. ¿Ya? Voy a tener al seno recto de la tienda del cerebelo, pero hay más senos, ¿no? Los senos cavernosos, los senos sagitales, todos se unen en una prensa que se llama la prensa de Erófilo y luego desembocan en la yugular interna. Si al final la yugular interna es la que saca la sangre venosa del cerebro. ¿Qué más? Voy a ver acá hay dos surcos. Este surco que está acá, que es el surco supracalloso, porque esta estructura blanca que ustedes ven acá es el cuerpo calloso. El surco supracalloso y más arriba el surco del cíngulo, por eso que a este giro le llaman el giro del cíngulo, que tiene que ver con la función límbica igual, ¿no? Tengo el surco precentral, el surco marginal y acá un giro que se llama el giro paracentral. ¿Ya? El giro paracentral, o lobulio paracentral. Sobre él, estos giros corresponden al giro frontal medio y hacia atrás el surco parieto-occipital y el surco calcarino. Acuérdense que alrededor del surco calcarino está el área 17, 18 y 19. ¿Ya? Lóbulo occipital. Este surco parieto-occipital divide esta zona en una cuña, en la precuña, que corresponde al lóbulo parietal, y la cuña que corresponde al lóbulo. La cuña y la precuña, más o menos. Si seguimos bajando ya tenemos al cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la comisura más grande del organismo. Va a tener un pico, un tronco, un cuerpo y un espleen. Al cuerpo también, perdón, pico, rodilla, ¿ya? Rodilla, pico, rodilla, cuerpo, espleen. Al cuerpo también se le llama tronco. Muy bien, termina una estructura que se llama la lámina terminal, que se continúa con la comisura blanca anterior y hacia arriba lo que es el quiasma óptico. ¿Ya? El quiasma óptico. Muy bien. Luego tenemos al diencéfalo. Ya, al diencéfalo. Y en el diencéfalo yo encuentro a los tálamos. Por eso que esta estructura que está acá se llama la lesión intertalámica. ¿Ya? Es el septum pelúcido. El septum pelúcido. Y por acá debería haber al fornix, ¿no? El fornix, este es el fornix. ¿Ya? Otra comisura blanca del cerebro.
El diencéfalo rodea a un ventrículo que viene a ser en este caso el tercer Ventrículo. Por eso ustedes ven ahí algo de rojo que son los plexos coroideos, ¿ya? Del tercer ventrículo. Si seguimos hacia atrás, voy a tener acá la vénula y la glándula pineal, ¿ya? La vénula, que es esta, y la glándula pineal, que es esta, son dos estructuras que pertenecen o forman el epitálamo. Cuando ustedes les dicen epitálamo, es igual a glándula pineal más a vénula. Ya le preguntaron una vez en el examen, ¿ya? Glándula pineal más a vénula es igual a epitálamo. Y el epitálamo pertenece al diencéfalo. La glándula pineal tiene que ver con el control del sueño, ¿ya? Con el ritmo circadiano. Muy bien. Más abajo la comisura blanca posterior y ya luego seguiría el tronco encefálico, que ustedes ya deben conocer. El mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, ¿ya? Y detrás del tronco encefálico el famoso cuarto ventrículo, formando su piso por la protuberancia y el bulbo y formando su techo por las velo medular de luces y velo medular de Taín, que lo separan del cerebelo. El cuarto ventrículo se comunica con el tercero a través de este acueducto que se llama el acueducto de Sil. El cuarto con el espacio subaracnoideo a través del agujero de Luschka y Magendie. ¿ya? Glándula pineal es Entonces, hipotálamo. esa imagen es importante. Seguro en su práctica les van a hacer repasar este corte, ¿no? Muy bien. Irrigación. Con la vénula. Miren, cuando ustedes escuchan de irrigación cerebral, ¿a qué se les viene en mente? Polígono de Willis. Polígono de Willis. Así es. Polígono de Willis. Vamos a explicar cómo se forma el polígono de Willis. Tenemos dos arterias importantes. ¿Cuál es la primera? La arteria que está en la parte posterior, o el sistema posterior. La basilar. La arteria Basilar. En el surco basilar del protuberancia. El tronco basilar. ¿Cómo se forma el tronco basilar? Por las dos espinales. No, la espinal y las dos vertebrales que derivan. Por las arterias vertebrales. Que derivan de las la. arterias espinales son ramas de la vertebral. Sí. Arterias vertebrales. Y acá nacen la espinal anterior y Ahí está la posterior, espinal. ¿no? Ahí nacen las arterias espinales, anterior y posterior, que irrigan la médula espinal. De las arterias vertebrales, ¿de dónde derivan? Y las arterias vertebrales nacen de una arteria que se llama arteria Subclavia, ¿no? No, esa es la brachiocefálica. A nivel de la clavícula, creo. Brachiocefálica. arteria subclavia. La subclavia. A nivel de la clavícula. Arteria subclavia, ¿ya? De la arteria subclavia es donde nacen las arterias vertebrales y ascienden por los agujeros transversos de C1 hasta, o de C6, C5, C4, C1 por el agujero magno. Por C7 no pasan, eso es siempre sería. ¿Ya? Y la arteria subclavia nace del lado derecho del tronco arterial brachiocefálico y del lado izquierdo directamente del callado aórtico. A este sistema vértebro-basilar, así le llama, se le conoce como el sistema posterior. Veamos sus ramas principales de la basilar. Anterior y posterior. Porque acá yo estoy haciendo prácticamente irrigación de todo el encéfalo. Tronco encefálico, cerebelo y cerebro. Todo lo estoy haciendo ahorita prácticamente, ¿ya? Así que atentos. La arteria basilar da su ramo terminal. ¿Cómo se llama su rama terminal? Vamos a cambiarlo de color. Helado o papito. La arteria basilar da un ramo terminal. ¿Cómo se llama su ramo terminal? La cerebral. Antes, ¿qué tiene la diapositiva? Se llama la arteria Cerebral anterior. cerebral posterior. Acuérdense que el sistema vértebro-basilar es el sistema posterior. Por la carótida está adelante y las vertebrales están atrás. Así relacionenlo. Carótida hacia adelante, vertebrales atrás. Por lo tanto, la vértebro-basilar es posterior. ¿Ya? Las arterias cerebrales posteriores. Muy bien. Aparte, la basilar tiene más ramas. ¿Las pontinas? Tiene una rama que se va hacia el cerebelo. Miren, acá estoy hablando de irrigación del cerebelo, ya no lo voy a decir. Que es la arteria cerebelosa superior. Tiene unas ramas que van a la protuberancia anular. Las pontinas. Que son las arterias pontinas. Y tiene una rama que también va al cerebelo, que es la arteria cerebelosa inferior, pero anterior. Inferior anterior. Pero el cerebelo tiene tres arterias: cerebelosa superior y dos cerebelosas inferiores. Una que es la anterior rama de la basilar y la otra
que es la arteria cerebrosa inferior, pero en este caso posterior. ¿De quién es? De la vertebral. Siempre les gusta preguntar estas cosas porque ahí se confunden. Sí. ¿Ya? Entonces la arteria cerebrosa inferior posterior es de la vertebral y la arteria cerebrosa inferior anterior es de la base. Entonces el cerebelo, ¿cuántas arterias tiene? 3. Superior, dos inferiores y una superior. Muy bien. Por otro lado, yo voy a tener las carótidas. ¿Dónde se origina la carótida? En el lado derecho, en el tronco arterial brachiocefálico. En el lado izquierdo, directamente del callado aórtico. Luego ascienden ambas y a nivel del cartílago tiroides se dividen. Una carótida externa que se dirige al cuello y la cara y la carótida interna que se va al cráneo. Atraviesa el cráneo por el conducto carotídeo, ¿cierto? Y llega acá, llega al cerebro. Llega acá. Y la otra acá, ¿no? ¿Por cuántas carótidas tengo? 2, ¿no? Arteria, carótida interna. Arteria, carótida interna. Una derecha y una izquierda. Muy bien. ¿Qué ramas tiene la carótida interna en el cerebro? Primero, tiene una rama que va hacia adelante, que es la arteria cerebral anterior. Lo mismo sucede acá, ¿cierto? Y tiene una arteria que se dirige hacia atrás y se une a la arteria cerebral posterior, que es la arteria comunicante posterior. Y lo mismo sucede acá. Y por último, hay un puente entre las dos arterias cerebrales anteriores que se llama la arteria comunicante anterior. Y ahí se forma este famoso polígono de. Entonces, miren cómo se forma el polígono de Willis. ¿Ya? Si ustedes preguntan qué arterias forman el polígono de Willis, empezamos. Cerebral anterior, comunicante anterior, comunicante posterior y cerebral posterior. Y ustedes ya saben qué ramas aporta cada sistema. ¿Ya? Entonces, el polígono de Willis es la confluencia de ambos sistemas, carotídeo o anterior y ventrovascular o posterior. Pero no son las únicas ramas que tiene la carótida interna a nivel cerebral, ¿cierto? Tiene una rama que se dirige al lóbulo parietal y temporal, que es la arteria cerebral media, y tiene una rama que se dirige al ojo, que es la arteria oftálmica. Incluso hay una arteria que se dirige a la hipófisis, que son las arterias hipoficiarias superior e inferior. O sea, no son las únicas ramas que tiene la carótida. Y no solo irriga al cerebro, también lo irriga, miren, al ojo y lo irriga en la glándula hipófisis. ¿Ya? Pero ese es el famoso polígono de Willis, que es el que se encarga de la irrigación del cerebro. Y esta zona de acá se encarga de la irrigación del tronco encefálico. ¿Ya? En cuanto a la arteria comunicante posterior, ¿no forma? Posterior, acá está. La arteria comunicante posterior, rama de la carótida interna. ¿Ya? La carótida interna tiene la cerebral anterior y la comunicante posterior. Pero la comunicante anterior no es rama de nadie porque es un puente nada más entre ambas cerebrales anteriores. Hasta la imagen del néter, acá podemos reconocer al tronco basilar, a la cerebral posterior, a la cerebral anterior, la comunicante anterior, la comunicante posterior. Este famoso polígono de Willis. Acuérdense que en las comunicantes es donde se dan los aneurismas. ¿Se han escuchado los aneurismas, no? El aneurisma es la dilatación de los vasos arteriales. Y cuando se dilata una vena, ¿cómo se llama? Varices. ¿No? Acá se llama aneurisma. El aneurisma cerebral sucede en las arterias comunicante anterior, mayormente. Y eso es donde más se encuentra. Cuando un aneurisma se rompe, te da una hemorragia subarachnoidea y te puede matar. Son personas que viven tranquilas y de la noche a la mañana se murieron, ¿no? Jovencitos. Nunca les encontraron nada. Nunca tuvieron factores de riesgo. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte? Aneurismas. Y malformaciones arteriovenosas, pero más aneurismas. El EBC lo vas a encontrar mayormente en ancianos, pues, ¿no? Placas enteromatosas, hipertensión alta, fumadores. Ahí lo vas a ver más. Por eso EBCs en jóvenes es poco común. O sea, EBCs isquémicos hemorrágicos convencionales que le llamamos, ¿no? Por hipertensión, por diabetes, cosas. Pero si tú ves un EBC, un joven, hay que pensar en aneurismas o malformaciones arteriovenosas.
cerebro nosotros tenemos unas estructuras que se llaman ventrículos. Ya hemos hablado de los ventrículos. ¿Cuántos ventrículos teníamos? 4. Enumerados por números romanos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Los dos primeros, ¿dónde los ubico? En el cerebro. Son estos de acá, ¿no? Imagínate que yo le pongo este al 1, este 2. ¿Dónde lo encuentro? En el cerebro. Y se extienden por los lóbulos que están en el cerebro. Por eso que nosotros hablamos de un asta anterior o forma anterior. Pero como es anterior, está dirigido al frontal. Por eso se le llama asta frontal. La otra es posterior, al se hace occipital. Por eso se llama cuerno occipital. Y el otro al lóbulo temporal. Por eso le llaman también así cuerno temporal. Pero es el asta inferior. Entonces tenemos asta anterior, posterior e inferior. O si quieren llamarlo frontal, occipital y temporal. El 1 y 2 todos los ventrículos cerebrales tienen plexos coroideos. El 1 y 2 produce el 80% del líquido céfalo raquídeo. ¿Ya? El tercer ventrículo, ¿dónde lo encuentro? En el cerebro medio, en el diencéfalo. El tercer ventrículo. ¿Ya? Y el cuarto ventrículo en el tronco encefálico. ¿Ya? En el tronco encefálico. Estos dos solo me van a producir el 20% del LCR. ¿Y quién produce el LCR? Los plexos coroideos. Es decir, todos los ventrículos tienen plexos coroideos. No todos. Pero el 1 y 2 son los que mayor producen. Por eso que una hidrocefalia, ¿dónde se ve más reflejada? En el cerebro. No, la cabeza le crece. A los niños que venden, no les crece enorme, cabezones. Y hay que drenarlos, porque si no les da hipertensión endocraniana y eso es letal. ¿Ya? Entonces hacen una derivación los neurocirujanos, ¿no? Hacia el peritoneo. Es una hipertensión endocraniana. Hipertensión intracraneal o endocraniana. ¿Ya? Es muy peligroso esto. Muy bien. Pero esos ventrículos tienen un recorrido. Acuérdense que el líquido cefalorraquídeo, su objetivo es bañar a todo el sistema nervioso central, desde el cerebro hasta la médula espinal. Entonces, ¿cómo circula? Del 1 y 2, este es el tercero, pasará al tercero a través de este acueducto. Se llama el agujero de Monro. o agujero interventricular. Monro. Y del tercero pasará al cuarto, que es este de acá, a través de este acueducto que se está viendo acá. Es el acueducto cerebral, acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio. Y del cuarto ventrículo pasará al espacio subaracnoideo a través del agujero de Buschka y lateral inmediato. Así es. Muy bien. Esos son los ventrículos laterales. Entonces, si nosotros ya agarramos al cerebro y lo cortamos, ¿no? Y hacemos dos cortes típicos. Este es el corte de Flechy. El de Flechy. Y el otro corte es el corte de Charcot. Dos cortes típicos. Yo voy a ver que el cerebro se distribuye bajo dos formas, hasta tres digamos. Primero, en la parte periférica es más oscura, por lo tanto es la sustancia gris. ¿Cómo yo le llamo a la sustancia gris periférica? Corteza cerebral. ¿Y cómo está distribuido? Por lóbulos. ¿Ya? Por lóbulos. ¿Quién lo hizo eso? Brodmann. Lo distribuyó en números y le llamó las áreas de Brodmann. La otra distribución es la que ustedes están viendo acá, la blanca. Esa viene a ser la sustancia blanca. Por lo tanto, la sustancia blanca es central. Pero hay una sustancia gris metida dentro de la sustancia blanca. Y esos son los núcleos. Uno que tiene la forma biconvexa, que se llama el núcleo lenticular, y el otro que tiene la forma de una coma, que se llama el núcleo caudado. ¿Ya? Entonces sí hay sustancia gris central en el cerebro, pero lo más abundante es la periférica. ¿Y la sustancia blanca para qué sirve en todo el sistema nervioso central? Conducción. Muy bien. Entonces el cerebro no pasa desapercibido de eso. Si nosotros tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo, ¿se comunican o no se comunican esos hemisferios? Sí lo hacen. A pesar que dicen que nosotros tenemos un hemisferio del otro y que trabajan casi independientes, ¿no es cierto? ¿No? Medio cuerpo manejado por un hemisferio y medio cuerpo por el otro hemisferio. La disposición de las pirámides. ¿No? Así es, pero estos hemisferios sí se comunican en realidad. ¿Y cómo se llama la estructura que los comunica? Comisuras. Comisuras. ¿Cuál es la más grande de todas? El cuerpo calloso. ¿Qué más lo tengo? El fornix a la comisura blanca anterior y
y la comisura blanca posterior. De estas dos cuerpos. Cuerpo calloso y fornix. Muy bien, entonces eso comunica un hemisferio al otro, no es decir, van de derecha a izquierda, así no. Sexto mes. Hay otras fibras que solo comunican un solo hemisferio. Es decir, solo van en el lado izquierdo o solo van en el lado derecho. A eso se llaman fibras de asociación. ¿Ya? Pueden comunicar el lóbulo frontal con el occipital o el parietal con el occipital, pero un solo hemisferio. O pueden comunicar un solo lóbulo, ¿no? Eso se llama fibras de asociación. Y finalmente tengo las fibras de proyección. El cerebro se tiene que comunicar con otras estructuras ya. Más abajo. ¿Quién está más abajo? El tronco encefálico y la médula espinal. Entonces las fibras de proyección ya comunican a la corteza con el tronco encefálico y la médula espinal. ¿Quiénes son las más conocidas? Cápsula interna, cápsula externa y la cápsula extrema. Tres estructuras blancas que ya comunican a la corteza con los demás. Entonces apréndase bien la definición de estas tres comunicaciones de sustancia blanca. Y si es sustancia blanca, ¿por qué está formado? Por axones. Acá está, el cuerpo calloso, ya le dije su parte, su pico, su rodilla, su cuerpo tronco y el esplenio. ¿Ya? ¿Esplenio? Esplenio. Esplenio. ¿Ya? O esplenio. ¿Qué es la sustancia oscura? Y luego tenemos al fornix. Miren la importancia del fornix. El fornix tiene que ver con la función límbica. ¿Ya? El fornix, imagínense que este es mi fornix derecho. El fornix derecho. Primero, ¿a quién comunica el fornix? Comunica a los cuerpos mamilares o los núcleos amigdaloides. ¿Ya? El cuerpo mamilar con los núcleos amigdaloides. Sistema límbico, comunica. Luego, el fornix presenta tres partes. Presenta columnas, pilares y en la zona central el cuerpo. ¿Ya? Hasta ahí estamos hablando de un fornix de un solo lado. Entonces la pregunta es, ¿cómo se comunica con el fornix del otro lado? La comisura. A eso a través de esta membrana que ustedes están viendo acá. ¿Y cómo se llama esa membrana? Comisura. ¿No? Entonces la comisura del fornix comunica a ambos fornix, al derecho y al izquierdo. Pregunta, ¿a qué nivel lo hace? Ahí lo están viendo. ¿Lo hacen las columnas, lo hacen los pilares o lo hacen en el cuerpo? El cuerpo. En el cuerpo, ¿ya? Pregunta examen. La comunicación del fornix sucede a nivel del cuerpo. ¿Ya? Bueno, la disociación, tenemos fibras arcuatas, longitudinales. Estas longitudinales comunican lóbulos. Las arcuatas en un mismo lóbulo, ¿ya? El símbolo lo encontramos en el lóbulo de la ínsula, etc. Muy bien, hablemos de las fibras de proyección. Las fibras de proyección más conocidas son esas tres. Primero, tenemos a la cápsula interna. La cápsula interna es esto, ¿no? Esa es la cápsula interna. ¿Y en dónde lo ubico? Lo ubico entre el tálamo y el núcleo lenticular. Pero el núcleo lenticular tiene dos porciones, miren. Todo esto viene a ser el núcleo lenticular. Y tiene dos porciones. El putamen y el globus pálido. Incluso el globus pálido se divide en dos zonas, ¿no? Una zona medial y una zona lateral. Entonces se les hago la pregunta. La cápsula interna se ubica entre quién? Entre el tálamo y núcleo lenticular. Válido. Pero si yo quiero ser más específico, diría entre el tálamo y globos pálidos. Y si quiero ser mucho más específico, entre el tálamo y el globus pálido medial. ¿Ya? Ahí yo lo ubico a la cápsula interna, que tiene que llevar fibras muchas de las córtico-espinales, ¿no? Muy bien. Luego tenemos cápsula que está acá, que es la cápsula externa. La cápsula externa. Entonces, ¿entre quién ubico la cápsula externa? Entre el núcleo lenticular y esto se llama claustro. ¿Ya? El claustro. Entonces acá tengo el claustro. Yo quiero ser más específico, diré, será entre el putamen y el claustro, ¿no? Porque la parte más externa del núcleo lenticular es el putamen. ¿Ya? Cápsula externa
núcleo lenticular y claustro. Si quiero ser más específico, putamen y claustro. Y por último tengo esto que está acá, que es la cápsula extrema. ¿Ya? La cápsula extrema lo ubico entre el claustro y el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula. ¿Ya? Porque esa es la corteza de la ínsula. Esta vendría a ser la fisura o la cisura de Sigrid. ¿Ya? Este es el famoso corte de Charcot. Y acá el núcleo caudado, que en este corte solo se ve la cola y la cabeza que está por acá, ¿no? El cuerpo del núcleo caudado. Porque el núcleo caudado tiene la forma de una coma, ¿no? Así más o menos. ¿Ya? Pero en ese corte solo se puede ver el cuerpo y la cola del núcleo caudado. Este es lo mismo. También este es el corte de Flesching, ¿no? Flesching. Muy bien. Entonces les decía que la sustancia gris se organiza bajo dos formas. En la periferia, como corteza cerebral, áreas de Brodmann, y en el centro, los núcleos o ganglios basales. ¿Qué núcleos debemos estudiar? El núcleo lenticular y el núcleo caudado. Sobre todo a ellos, ¿ya? Porque el tálamo, bueno, es el encéfalo, es nuestro cerebro, ¿no? Sino que acá están hablando de todos los ganglios basales que hay. Y el cuerpo amigdaloide que tiene que ver con el sistema límbico. Pero vamos a estudiar al núcleo lenticular y al núcleo caudado. Vamos a ver esta imagen. Miren, el núcleo lenticular, perdón, el núcleo caudado, primero, tiene la forma de una C. Algunos dicen que tiene la forma de una coma. Ensanchado más en la cabeza y disminuido más en la cola. El núcleo caudado tiene tres porciones. Tiene lo que es la cabeza, tiene el cuerpo, la cola. tiene la cola. ¿Ya? Tres porciones. El núcleo caudado se va a comunicar o se va a relacionar con esta estructura que está acá, que viene a ser el núcleo lenticular. ¿Ya? El núcleo lenticular. Pero ustedes acuérdense que el núcleo lenticular tiene dos porciones: el putamen y el globus pálido. Pregunta: ¿qué parte del núcleo lenticular es esta zona? Es el putamen. Por eso que ustedes no se confundan. Algunos libros le dicen, cuando ustedes unen al núcleo caudado con el núcleo lenticular, se refieren al famoso cuerpo estriado. ¿Ya? El cuerpo estriado es el núcleo caudado más el núcleo lenticular. Pero algunos libros ustedes van a decir que el cuerpo estriado es el núcleo caudado más el putamen. ¿Y por qué el putamen? Porque les dije acá, ¿no? Que la zona que se relaciona con el núcleo caudado es específicamente el putamen y no el globus pallidus. Entonces pregunto, ¿cuál es la parte del núcleo caudado que se comunica con el núcleo lenticular? Es la cabeza, parte del cuerpo con el putamen. ¿Ya? ¿Aprendes eso? Esa pregunta se la he hecho varias veces. ¿Qué parte del núcleo caudado se comunica con el putamen? Es el cuerpo y la cabeza. La cola nunca se comunica, por si acaso. ¿Ya? Y esa comunicación es a base de estrías. Por eso este se le llama cuerpo estriado. Ahora entienden por qué le dicen cuerpo estriado. Muy bien. Estas son las características que tiene el núcleo caudado. Ya una cabeza más voluminosa, que tiene relación al cuerno anterior de los ventrículos laterales. El cuerpo, ¿no?, que se extiende entre el agujero de Monro hasta el tálamo, y la cola, que es la continuación del cuerpo y llega hasta el complejo amigdaloide, ¿no? Ustedes se dan cuenta que acá termina en el complejo amigdaloide. Se inicia en el núcleo cumbens y termina en el complejo amigdaloide. ¿Ya? Su función tiene que ver con movimientos, controla movimientos en forma indirecta, ¿no? En forma indirecta. Y el núcleo lenticular, ya lo hemos ido viendo, les decía que el núcleo lenticular tiene la forma de un lente biconvexo, tiene dos zonas bien definidas, que es el putamen y es el globus pallidus. El globus pallidus puede ser medial o puede ser lateral, por eso ustedes hablan acá de láminas, ¿no? El globus pallidus lateral se separa por la lámina medular lateral del putamen, y el globus pallidus medial se separa por la lámina medial del globus pallidus lateral, ¿no? Entre ellos hay láminas. ¿Ya? Su función también tiene que ver con los movimientos subconscientes cuando caminamos, ¿no? Para el balanceo de brazos, por ejemplo, para coordinar, ¿no? Ustedes cuando caminan, ¿se dan cuenta que mueven los brazos?
No se dan cuenta. Es inconsciente, ¿no? Nadie camina así, ¿no? Vamos caminando de forma rítmica. Y a eso se encargan estos núcleos. Ya en forma subconsciente te van controlando el movimiento de los brazos para que sea rítmico, ¿no? Nadie camina así ni camina así, ¿no? ¿Han visto gente caminando así? O así, nada, ¿no? Es rítmico. Y eso ustedes no lo controlan, lo hacen estos ganglios basales. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien. Pero la gran distribución de la sustancia gris en el cerebro es periférica. ¿Está claro la musculación? Todavía. ¿10 y media? Bueno, vamos a avanzar al toque. Pero la gran sustancia gris se organiza bajo, la sustancia gris se organiza bajo la corteza cerebral. Y la corteza cerebral forma los famosos lóbulos. Esto que está acá en sus diapositivas son las funciones generales que ustedes deben saber de cada lóbulo. Por ejemplo, el lóbulo frontal tiene que ver con el movimiento. Corteza motor. Motor. Tiene que ver con el juicio, con el raciocinio, con la memoria. Gracias a él ustedes aprenden anatomía y aprenden los cursos. Desarrollan problemas matemáticos. ¿Ya? Por eso los niños que son con cabeza grande acá le dicen que son inteligentes, ¿no? Porque tienen el lóbulo frontal más grande. Cabezones, ¿no? Muy bien. Los lóbulos parietales tienen que ver con la sensibilidad. Ustedes sienten dolor, temperatura, tacto, presión, todo lo sienten con el lóbulo parietal. Tiene que ver con el lenguaje entendido. Ustedes entienden gracias a este lóbulo. ¿Ya? Y el lóbulo occipital, visión. ¿Ya? Lóbulo temporal, audición, equilibrio. ¿Ya? Está el centro de la audición y del equilibrio. Centro del olfato, centro primario del olfato. ¿Ya? Y lóbulo de la ínsula con las emociones. Cuando ustedes tienen cólera, ira, miedo, tristeza, todo es sistema límbico. Y ahí está el lóbulo de la ínsula. Esa es la función general que tenían estos lóbulos, ¿no? Pero vino un alemán y nos complicó la vida. Está ocioso ese. No tiene nada que hacer. Y enumeró a estos lóbulos, a esta corteza, en 54 áreas que hasta ahorita solo estudiamos después de 100 años. Seguimos estudiando. Que es las áreas de Brodmann. ¿Ya? Las áreas de Brodmann. Esta parte que van a estudiar ustedes, que deben saber bien, cada área de Brodmann tiene un nombre. Por ejemplo, área somatosensitiva primaria, o también llamada área sensitiva primaria. ¿Qué deben aprender? Primero los números, ¿no? La motor es la 4. Por ejemplo, acá 1, 2 y 3. Segundo, tienen que aprender dónde se ubica. Por ejemplo, la área sensitiva primaria se ubica en el lóbulo parietal. ¿Qué giro? Poscentral. ¿No? Poscentral. Paracentral. Posterior. En la parte posterior del lóbulo, detrás de la cisura de Rolando. Es ¿ya? post-rolándica. Post-rolándica. Post-central o post-rolándica. ¿Ya? Es lo mismo, ¿eh? Post-central o post-rolándica es lo mismo. Ahí se ubica la zona, el giro. El área 1, 2 y 3. Yo lo aprendí por post-rolándica y pre-rolándica. Y luego tienen que saber su disfunción, pues, ¿no? Si ustedes tienen un problema de esta área, ¿qué va a pasar? Daño de sensibilidad. Daño de la sensibilidad, puede que no sientan dolor o puede que no reconozcan las estructuras, ¿no? Por ejemplo, yo cerrar los ojos puedo reconocer un celular. Al perder esta área puedo no reconocerlo, ¿no? No lo siento. Y así, área motora primaria, por ejemplo el área 4 de Brodmann, que se encuentra en el giro prerolándico, giro precentral. ¿Ya? Gracias a esta área yo me muevo. Si me lesiono esta área me quedo hemipléjico. La mitad de mi cuerpo se paraliza. ¿Ya? Hemipléjico. Su difusión produce eso, ¿no? El síndrome de Babinski positivo. Ustedes cuando hagan neurología y vayan a revisar pacientes con accidente cerebrovascular, van a hacer, dice, ¿no? Hazle el signo de Babinski. El signo de Babinski es un signo periférico. Solo actúa a nivel monosináptico, de médula. Como está bien la médula y el nervio periférico, pues reacciona, ¿no? Babinski positivo. ¿Ya? Pero la parte central, cero. Si ustedes se dañan el área motora primaria, ¿caminan o no caminan? ¿O mueven o no mueven? No. Nada, se quedan flácidos. Pero si se lesionan el área cerebelosa del movimiento, ¿caminan o no caminan? Sí caminan, bueno, pero caminan como borrachos. Eso se llama marcha ataxia. ¿Ya? Entonces el cerebelo es importante para mantener el equilibrio y el área motora para yo moverme. ¿Ya? Así van a repasar las demás áreas. Tendrán que repasarlo, voy a hacerlo en agua el tiempo. La de Wernicke es la 22 y 39. Historia, Wernicke, 29 y 40. Ya, giro supraocular y angular. Pero 22 no me tomo pico. Lóbulo parietal.
¿Ya? ¿Y el 22 cuál es? El área auditiva por ejemplo 42. No, es que lo que pasa que en el área del lenguaje no solo es un área, hay varias áreas relacionadas. Está 22, 30. Para que ustedes entiendan lo que están, porque el área de Guarnique, ¿para qué sirve? Para yo entender lo que me dicen. Cuando yo les articulo mis palabras, si ustedes entienden lo que le dicen, ¿qué área están usando? Broca. No, para que entiendan. Guarnique, perdón. Pero para que entiendan tienen que escuchar, pues. ¿Y dónde está el área de la audición? 22. Y ahí está el área 22. Ya no se confundan. El área 22 está acá, que tiene que ver con el lenguaje, para que ustedes, porque si ustedes no escuchan, no van a entender, pues, obviamente. Ahora, para yo hablar, para yo expresar lo que mi área de Wernicke está pensando, ¿qué utilizo? Mi área de Broca. ¿Cuál es el área motora? 45, frontal. 44, Área opercular y área triangular. ¿Ya? El opérculo. Miren, en el encéfalo, traten de leer esto de acá, los núcleos del hipotálamo. ¿Ya? Núcleos del hipotálamo. Área hipotalámica anterior, calor. Área hipotalámica posterior, Frío. frío. Según Núcleo Juan Pedro. hipotalámico lateral, Según Juan hambre y Pedro, sed. ¿te acuerdas? Núcleo dorso mediano, saciedad. Saciedad. Núcleo ventromediano, agresión. ¿Ya? Aquí te Agresividad. controla tu núcleo Núcleo preóptico, ventromediano. control del sistema parasimpático. A ti te controla tu núcleo ventromediano. Secreción de antidiurético. Núcleo paraventricular, secreción de oxitocina. Acuérdense que el hipotálamo es un órgano que integra por sistemas. Integra al sistema nervioso central y al sistema endocrino. ¿Ya? Por eso que el hipotálamo no saben si llamarlo glándula o llamarlo órgano cerebral. No se van a escuchar, en los libros lo van a leer ambos, ¿no? Pero mejor se le conoce como órgano de integración. Se entiende mejor, ¿no? El subtálamo, que tiene funciones como movimientos, el epitálamo, le dije que era la médula más la glándula. La glándula pineal. ¿Ya? Y el cerebelo, quiero que repasen esta imagen, porque acá está todo. Esta de acá. El cerebelo va a tener dos caras. Si ustedes lo miran de arriba, cara superior, y si le dan la vuelta, cara inferior. Ambos cerebelos, derecho e izquierdo, están unidos por una estructura central que se llama Vernix. Si lo miro desde arriba, diré que es el vernix Superior. que tiene sus partes, ¿no? Lóbulo central, Culmen, declive y folio. Y si lo miran desde abajo, también tendrá sus Nódulo, partes, ¿ya? Nódulo, pirámides. cúpula, pirámide y tubo. Tubro. Aparte de ello, los lóbulos cerebelosos se dividen en sublóbulos o otros tres lóbulos. El de rojo viene a ser el lóbulo anterior. Y todo lo que está de verde, lóbulo posterior. Y lo de azul es el Flóculo nodular. Tres lóbulos, anterior, posterior y flóculo nodular. ¿Ya? Y cada lóbulo tiene algunos lobulillos. Por ejemplo, en el anterior, el lobulillo nodular, el lobulillo simple. En el posterior, el lobulillo semilunar superior, el lobulillo semilunar exterior y la rima. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Cómo es que se divide externamente? Internamente tiene tres capas, ¿no? ¿Cuáles son las capas? La capa molecular o externa, formada por células de Purkinje, las dendritas de células de Purkinje. El cesto Las capas de casal neuronas de Purkinje son La granular. ¿no? y la granular. Y la granular. Al igual que el cerebro tiene una Sinapsis con las con las bulbosas. sustancia blanca central. ¿Ya? La irrigación, ¿cuáles son los núcleos? Acuérdense que aparte de ello, tiene también núcleos metidos dentro de la sustancia blanca, Fastigio. que son el núcleo del techo, fastigio, el núcleo globoso, el núcleo dentado y el núcleo emboliforme. No se confundan con el núcleo lenticular y el núcleo caudado del cerebro. ¿Ya? Estos son otros. Acá les pone, ¿no? Son núcleos basales del cerebelo. Siempre se van a poner como clave el caudado o el lenticular, porque son del cerebro. ¿Ya? La sustancia blanca les dije que estaba organizada por pedúnculos. Cerebeloso superior, cerebeloso medio y cerebeloso inferior. El superior con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia y el inferior con el bulbo. El bulbo raquídeo. Y la irrigación por las tres arterias que ya mencionamos. Cerebelosa superior, cerebelosa inferior anterior y cerebelosa inferior posterior. Y ya les dije también ramas de qué arterias son. ¿Ya? Listo, ahí queda.